Bienvenidos a Physical Podcast. Hoy, en este episodio, vamos a transitar el camino que nos llevó de pasar de los primeros agentes físicos a los agentes físicos actuales y de alta tecnología en el ámbito de la rehabilitación, la readaptación y el reentrenamiento. Y para eso, qué mejor que hacerlo con un especialista, pero sobre todo un gran amigo como Javi. Vamos a charlar acerca de todo lo relacionado con el mundo de la fisioterapia que vale la pena comprar, tener y que probablemente ya haya quedado en desuso o tenemos que empezar a pensar en modernizar. Cómo podemos combinar los agentes físicos con la aplicación de ejercicio, de carga, de terapia manual, cómo reconfiguramos esta nueva fisioterapia. Soy Matías Sampietro y le doy la bienvenida a este hermoso episodio. Gracias, Javi, por estar acá y sobre Gracias, todo, Matías, por la invitación. para mí es un placer enorme. Yo siempre te hago poner colorado, hoy no lo voy a hacer. Es un placer enorme poder hablar con Javi, un gran amigo, un amigo de la vida y aparte un gran colega y un gran profesional. Antes de empezar a hablar de agente físico, Javi, me gustaría que nos cuentes en qué estás hoy, profesionalmente, cómo es tus proyectos actuales. Bueno, actualmente me centro específicamente, o más, digamos, me lleva la mayor parte de mi tiempo laboral, la parte asistencial en mi consultorio privado. Digamos, eso es lo que hago hoy principalmente, ¿sí? Más asociado a eso, o aparte del tratamiento asistencial de los pacientes, sigo dando clases. Tengo mi docencia en la Universidad Abierta Interamericana, donde soy parte de una cátedra que hace que dé clases regularmente 2 veces por semana, y después toda la parte de educación de posgrado en diferentes especialidades, en maestrías, en cursos internacionales. Bueno, principalmente podríamos decir que se basa en esas dos cosas: lo asistencial en el día a día con los pacientes en mi consultorio, y la parte docente, tanto de grado como de posgrado. También vale aclarar que, más que aclarar, sino compartir con ustedes, Javi es doctor en fisioterapia. Hace poco presentó su tesis doctoral, que también estaba centrada en el uso de agentes físicos, específicamente las ondas de choque en la rehabilitación de las lesiones musculares de isquio, con un gran trabajo, pero sobre todo con un gran proceso de investigación y demás. O sea que también está un poco ya con una pie adentro del mundo de la investigación. Sí, la verdad es que sí. No me nombro en ningún momento investigador, ¿sí? Simplemente soy un fisioterapeuta clínico que hizo un proyecto de investigación como parte del estudio del doctorado, ¿sí? Pero no me considero un investigador. Sí, bueno, tengo la posibilidad de acceder y formar parte de algunas experiencias a nivel de investigación. Actualmente estoy formando parte de un grupo internacional que está haciendo una guía de práctica clínica de la tendinopatía rotuliana, que muy probablemente antes de mitad de año o durante este año se publique en la revista JOST, que es, bueno, también parte de mi proceso de mi ayuda a la investigación, pero no me considero realmente un investigador porque soy un clínico que en algún momento puede investigar. Esa sería mi definición. De todas maneras, bueno, ahí es para meternos en otro mundo. Creo que las mejores preguntas de investigación siempre o casi siempre deberían surgir de la clínica, ¿no? De la práctica, en donde de esta experiencia, de esta clínica aplicada, empezamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si aplico tal cosa con tal cosa? ¿No? Entonces, creo que eso es una reflexión que vengo haciendo hace un tiempo, sobre todo para meternos en un tema que es paradigmático de la fisioterapia, que son los agentes físicos, ¿no? que son parte de nuestra esencia, son parte de nuestra cultura, de nuestra historia, pero que hemos vivido, sobre todo vos, que sos un poco más grande que yo, somos casi de la misma edad, aprovecho para guiñarte un poco, hemos vivido varios cambios de paradigma. Vos te formaste en el grado
en un paradigma que estaba casi centrado en los agentes físicos, ¿no? Y Bien. hoy estamos en un paradigma más a lo mejor centrado en la carga, en el movimiento, en la aplicación de carga, e incluso se ha defenestrado el uso de los agentes físicos y yo creo que eso también es un error. ¿Cómo viviste estos cambios de paradigma en la fisioterapia en los últimos años? ¿O cómo los ves vos hoy actualmente? Sí. Bueno, como en toda profesión y como en la vida, las modas, bien llamado moda, digamos, los momentos específicos también se hacen en la fisioterapia, ¿sí? Como decís vos, desde que me recibí o desde que empecé a estudiar ya hace casi más de 30 años, la fisioterapia que aplicamos fue modificándose constantemente. Yo me acuerdo en la facultad, era la época de la neurología, ¿sí? Estudiábamos CABAT, estudiábamos FNP, BOVAT, ¿sí? Después vino el momento del control motor y todos hacíamos core y todos hacíamos ejercicios en el espejo y esto y lo otro. Después vino un poco la etapa de la flexibilidad, hacíamos pilates, elongábamos. Y bueno, ahora estamos en el momento de la fuerza, ¿sí? Sí. Estamos en ese momento en donde la fuerza es lo que generalmente está generando la mejor, o parte de la mejor evidencia. Con respecto a los agentes físicos también, ese paradigma fue evolucionando. Yo creo que con respecto a los agentes físicos, el paradigma evoluciona principalmente por el avance de la tecnología, ¿sí? Entonces, no queda otra, no le quedó otra a los agentes físicos que avanzar naturalmente por el tema de la tecnología, ¿sí? Uno puede discutir al campo magnético, uno puede discutir a la aplicación de la magnetoterapia, pero no puede discutir el campo magnético, ¿sí? Entonces, el campo magnético es el mismo, lo descubrió Faraday hace miles de años, ¿sí? Que cuando por un cable pasaba electricidad se generaba un campo electromagnético, y eso sigue siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, el paradigma pasa porque la tecnología evolucionó y lo que antes el campo magnético, el equipamiento generaba un campo magnético de tal intensidad limitada, porque si no el equipo explotaba si quería subir más intensidad. Hoy la nueva tecnología hace que el mismo campo magnético se pueda concentrar 10.000 veces más potente, de una forma que el equipamiento no se rompa, de que la efectividad de la contracción muscular en ese caso sea mejor. Entonces evoluciona. Por eso no podemos decir que la magneto no sirve. Quizás lo que no sirve es un equipamiento diseñado en el año 1950. Porque hoy tenés equipamientos que utilizan campo magnético diseñados en la época del 2000. Entonces, el paradigma pasa por el avance de la tecnología, no por el agente físico en sí mismo, ¿sí? Las ondas son las mismas, ¿sí? No cambian. Las ondas son mecánicas, térmicas, eléctricas, magnéticas. Eso no va a cambiar. El tema es cómo la tecnología las aplica mejor a la ciencia de la salud. Y ese uso de los principios físicos, digamos, ¿no? Y de los principios que le dan soporte a los agentes físicos, en cuanto a los efectos biológicos, digamos, ¿en qué hemos avanzado en el conocimiento real de los efectos biológicos de ciertos agentes físicos? Porque claro, como lo aprendimos nosotros en la facu, parecía que el recetario servían para todo, la inflamación, el dolor, la estructura. Hoy se ha logrado, digamos, mejorar el conocimiento de la respuesta biológica. Sí, claramente sí. También la tecnología ayuda a la mejor investigación. Igualmente a mí, con respecto a los agentes físicos, siempre cuando hablo un poco de esto, me gusta diferenciar lo que serían los efectos biológicos de los efectos clínicos, ¿sí? Bien. Los efectos biológicos son propios del agente y la interacción con el cuerpo humano, ¿sí? Lo que pasa en los iones, lo que pasa en las células, lo que pasa en la membrana, lo que pasa en el calcio, bueno, todo lo que ya sabemos, eso se conoce cada vez más. Eso mejora
el entendimiento de la respuesta clínica del paciente. Pero para que eso termine siendo real, digamos, hay que hacer los estudios clínicos que demuestren que eso sirve para algo, ¿sí? Más allá de que el campo magnético induce una mejora en la captación del calcio y podría generar un efecto en la mejora de la consolidación de las fracturas, después habría que llevar ese mismo agente físico a probarlo clínicamente y ver si en realidad eso que sucede en la teoría o en el laboratorio se evidencia clínicamente y si vale la pena después aplicarlo con respecto a la diferencia clínica. Entonces, primero hay que leer lo biológico para entender el agente físico, pero con lo biológico solo vos no podés dar explicaciones clínicas. Vos podrías decir, bueno, se demostró que esto sirve para esto, ahora habría que ver si clínicamente eso tiene un valor eficaz en el paciente. Entonces, todavía, como en muchas cosas, pero todavía en los agentes físicos, leemos muchos estudios biológicos en donde podemos encontrar respuestas a las acciones intracelulares o celulares y después tenemos poca relación con los trabajos que hablan de efectos clínicos, o sea, cuánto vale la pena aplicarla en un paciente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde el entendimiento de lo biológico mejoró un montón y todavía le está faltando, para mí, en algunos agentes físicos específicos, sobre todo en los más modernos, la exploración clínica. ¿Vale la pena aplicarlo o no aplicarlo? Bueno, eso lleva un poco más de tiempo, los protocolos son diferentes, no es lo mismo hacer un ensayo clínico de tratamiento que debería ser randomizado, aleatorizado, con grupo control, que hacer algo biológico que es un observacional de laboratorio, digamos, ¿sí? Son dos trabajos diferentes. Lo que yo digo es que con un observacional de laboratorio vos no podés inducir a una respuesta clínica biológica, ¿sí? No podés decir, porque en el laboratorio pasó esto, los pacientes se van a curar más rápido. Eso no es cierto. Ahí se me ocurren algunas preguntas también para hacerte, porque anclándolo también al mundo rendimiento, un poco ciertos agentes físicos, por ejemplo, esta luz roja que era la luz infrarroja, pero que ahora se utiliza para la biofotomodulación. Estos agentes físicos se han trasladado al recovery, a la recuperación por esfuerzo, ya al paciente sano, digamos, que no asiste a una consulta post lesión. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Y eso está bueno, que me parece que eso de la biofotomodulación también está sostenido mucho en trabajos biológicos y que probablemente no haya un trabajo clínico que diga, bueno, realmente esto tiene una magnitud significativa como para que valga la pena clínicamente. Ahora, yendo un poco a tu trabajo que fue más clínico, ¿sí? En el uso de las ondas de choque en lesiones musculares, pero sobre todo en relación a las ondas de choque, que yo sé que vos sos sos un experto y tenés más de 20 años aplicando esta terapia. Si, por ser una técnica que también ha tenido sus detractores y que también tiene a veces su punto de conflictividad en el medio, en el nicho, ¿cuáles crees vos que son las reales ventajas de la onda de choque? ¿Cuáles crees vos que son humo o se han utilizado para vender los equipos, pero no tanto con su respuesta clínica? ¿Qué crees vos qué gran resumen nos puedes hacer de esta técnica, que sé que es algo que conoces profundamente? Bien, bueno, a ver, ¿cómo hago para responder todo eso junto rápido? Como toda técnica, digamos, como todo agente terapéutico, va a tener estudios a favor y estudios en contra, ¿sí? No hay ni que ponerse muy contento cuando ganás, ni ponerse muy triste cuando perdés, ¿sí? Hay que mantener la calma, saber leer los que tienen muy buenos resultados. A veces los trabajos que dicen resultados excepcionales, cuando lo lees, decís, no me gustó el trabajo. Y cuando hay gente que dice, no, esto no sirve, lees el trabajo y te das cuenta que quizás usaba una dosis submáxima. Entonces decís, bueno, pará, esto no le sirvió, pero no es como lo uso yo. Yo lo uso con el doble de intensidad, por ejemplo.
Entonces, ahí es donde no solo hay que leer el abstract, sino que hay que leer los métodos, ¿sí? La parte de metodología para meterse un poquito en lo específico, la dosificación, el formato, el equipo, la dosis. Claro, Entonces, ahí te hago un poco un paréntesis, en un punto importante para mí. Ahí es donde entra en juego la experiencia del operador en la construcción de la dosis adecuada para cada paciente, que a veces no se sí, puede claro. sesgar en un trabajo, digamos, no se puede limitar en un trabajo. No. Hace poco salió un trabajo donde específicamente la sonda de choque en la tendinopatía insercional del Aquiles no genera ningún efecto beneficioso, ¿sí? Y la verdad que si yo tengo que dar mi opinión clínica, te diría, está bien, o sea, no es la mejor. No es la mejor, no es la que yo elegiría para hacer onda de choque. Los equipamientos radiales que generalmente usamos no le van bien, por lo cual la conclusión está bien. Ahora, decir a partir de eso, la terapia por onda de choque no sirve para, es como muy grande, ¿sí? Entonces, es lo mismo, es como decir, los ejercicios de fuerza sirven para hacer todo. No sirven para todo. Entonces, a mí lo que un poco no me gusta es que cuando un artículo muestra a favor o en contra, la generalidad de decir la sonda de choque, te lo digo, por ejemplo, con el trabajo que hicimos nosotros. El trabajo que hicimos nosotros fue un trabajo específico en una lesión muscular estructural en los isquiotibiales, que también te puedo decir las desventajas. Metimos a los isquiotibiales a todos juntos en un grupo, las lesiones intratendinosas, mioponeurótica, del semitendinoso, de la porción larga, están todas juntas, por lo cual podría decirme, mirá, pero esto no tiene ningún sentido, porque si es del tendón central va a llevar 5 semanas y si es semimembranoso aponeurótico va a llevar 2 días, y es verdad. Entonces, tampoco podemos decir que la sonda de choque es, a partir de ahora, la mejor tecnología para ser aplicada en la lesión muscular estructural de los músculos en general, porque no es verdad. Entonces, bueno, por eso hay que saber leer un poquito los estudios. Volviendo a la pregunta inicial de para qué sirve la sonda de choque y cuál es su efecto, la onda de choque principalmente es un agente físico-mecánico, ¿sí? Es una onda de presión de alta intensidad. Esa onda de presión se introduce en el cuerpo del paciente, está generada por un equipamiento que lo que genera es un impacto, una onda mecánica de alta intensidad. Esa alta intensidad se penetra en el cuerpo del paciente y ese aire, porque es presión de aire, tiene como 2 fases. Una primera fase que golpea el tejido, por decirlo así literalmente, y una segunda fase que cuando retrae la onda genera fuerzas de descompresión. Entonces generan fuerzas de compresión y descompresión. En ese momento, en las fuerzas de descompresión, se genera una presión negativa intratisular muy grande. Eso genera la creación de unas burbujas que se conocen como burbujas de cavitación. Esas burbujas de cavitación, cuando la onda negativa es lo suficientemente importante, implotan dentro de los tejidos intersticiales o dentro del líquido intersticial y genera una provocación mecánica del tejido a nivel intratisular, ¿sí? O sea que lo que quisiéramos lograr quizás con un masaje, que no lo podemos lograr, lo logra una onda mecánica de alta intensidad que genera un efecto intratisular sin necesidad de romper en el medio, ¿sí? Sin la necesidad de generar ninguna lesión en la producción de esa onda mecánica. ¿Está? ¿Cómo responde el cuerpo humano ante esa onda mecánica? Va a depender del cuerpo humano, del paciente, y va a depender de la afección que tenga el paciente para que lo apliquemos. Y también va a depender de la dosis, porque es una terapéutica específicamente en relación a la dosis, ¿sí? Si yo no le doy la dosis suficiente, no voy a generar la cavitación necesaria y no voy a generar un efecto mecánico para que produzca un efecto. Entonces, ¿Es dosis dependiente? ¿Es dosis dependiente igual que el ejercicio? Es dosis dependiente igual que todo, ¿sí? Pero es dosis dependiente. Entonces, no podés mezclar de vuelta todo, ¿sí? Entonces, si vos lees un estudio que tiene mal resultado y te vas a la dosis y decís, pero pará, esta dosis es la mitad de la que uso yo, bueno, entonces tendrías que decir, con este equipamiento y con esta dosis, la terapia por onda de choque no tuvo resultado en esta terapéutica, en esta aplicación, ¿sí? Y si encima elegís
la que no anda bien, no va a andar bien. Entonces, bueno, es todo muy relativo. Pero bueno, una vez que esa onda mecánica se introduce y provoca esa perturbación, ese estímulo provocativo en el cuerpo responde ante eso, ¿sí? ¿Cómo responde? Principalmente liberando factores de curación. Estimula la producción de ciertos factores de crecimiento, estimula la producción de factores angiogénicos, es un aumentador de la viabilidad celular, o sea, genera más células, todo esto in vitro, obviamente, pero bueno, clínicamente lo que genera es una disminución del dolor, porque también inhibe ciertos neurotransmisores del dolor crónico, como la sustancia P, y además es un estimulador de la curación, digamos, entre comillas, a partir de la producción de nuevos vasos, factores de crecimiento, aumento de la síntesis de proteína, y después es un estimulador biológico específico de células. Se demostró que esto se logra en el tendón, se logra en el músculo, se logra en el cartílago, se logra en el hueso, se logra en la piel. Bueno, entonces es principalmente una onda mecánica que genera un estímulo biológico para provocar una mejora del tejido. Simplemente. Después que sirva o no sirva, clínicamente habría que ver dónde se usa, cómo se usa y para qué se usa. Y con qué dosis. Javi, y mientras te escuchaba, pensaba un poco en tu esquema terapéutico, ¿no? Siendo que yo sé que tenés dentro de tu esquema terapéutico las ondas de choque, pero ¿cuál es tu arsenal terapéutico preferido hoy? Por decirlo así. ¿De agente físico me estás hablando? De agente físico, ¿sí? Sé que estás sesgado por el tipo de paciente que vos ves. Entonces, sí, obviamente tu elección está orientada a la mayor casuística que tenés, pero sí, después te voy a sacar de ahí, te voy a llevar a otro ámbito y a ver qué recomendación crees vos en base a tu experiencia y tu conocimiento. Hoy, en base a tu casuística, ¿cuál es tu esquema preferido? Bien. Bueno, yo creo que la pregunta, digamos... o hacela como quieras. Bueno, no, porque digamos, vos vas a elegir de acuerdo a lo que necesites. Entonces, de acuerdo a los pacientes que tengas, a las características patológicas de los pacientes que atiendan, vos vas a elegir un agente físico, ¿sí? Como cualquier cosa. Pero el agente físico, vos lo vas a elegir en relación a lo que te puede dar para mejorar cierta circunstancia del paciente. Entonces, si vos en tu centro haces patologías agudas, como por ejemplo en un club de fútbol o en un club, digamos, en el ámbito deportivo, donde el 90% de las patologías van a ser agudas, ¿sí? No van a llevar, el paciente crónico ya lo echaron del club, digamos, entonces no lo vas a ver nunca. Igual, vos trabajaste con una población que convive con patologías crónicas, por ejemplo, jugador de vóley, jugador de básquet. No, está bien, bueno, en ese caso te podría decir que sí, está bien, tienes razón, hay deportes que conviven un poco más con patologías crónicas. Pero bueno, vamos entonces, si vas a trabajar con pacientes que tu base son patologías agudas, ¿sí? Sí. Obviamente los agentes físicos que vas a elegir van a tener unas características, ¿sí? Si querés te hablo un poco para ese grupo, después te hablo para el otro, pero en ese grupo, en los grupos de patologías más agudas, principalmente el control del dolor es importante, ¿sí? Y el control del proceso proinflamatorio, ¿sí? Digamos que podría ser esa un poco las opciones de tratamiento, ¿sí? Entonces ahí quizás agentes que busquen eso, después ponen el nombre que quieras, pero agentes que busquen el control del dolor agudo y agentes que busquen un poco el management de la inflamación, no voy a decir el control, sino voy a decir la administración de la inflamación, del proceso inflamatorio, serían como lo más ideal. Entonces, no me compraría. Ese, por ejemplo, ahí voy a hacer un paréntesis, ese es un punto de cambio de paradigma. Nosotros hablábamos de la crioterapia para evitar la inflamación. Hoy ya no hablamos ni de crioterapia ni de evitar la inflamación. Ya hablamos de gestionar el proceso inflamatorio, en algunos casos promoverlo. Mirá cómo también la evidencia nos va ayudando a sí, yo te diría en ese caso la falta de evidencia. La falta de evidencia. Porque no hay evidencia que demuestre que esto sirve para eso, ¿sí? Todavía no hay evidencia de que sirva para otra forma, pero hoy por hoy no usamos la crioterapia principalmente por la falta de evidencia.
y porque está empezando a aparecer evidencia de que podría retrasar un poco los procesos curativos naturales. Entonces, bueno, yendo para ese lado. Ahora, si el paciente que ves vos en el consultorio ya es un paciente generalmente con mayor cronicidad, es un paciente que ya pasó la etapa aguda, que es un paciente que empieza a necesitar otros procesos de tratamiento, ahí cambia radicalmente el tipo de agente físico que utilices. Ahí vas a necesitar agentes físicos que promuevan un poco más la reparación del tejido, que trabajen quizás con los déficits de fuerza, que trabajen más con los déficits de movilidad articular. Entonces es como dos grupos diferentes. En el caso de la primera parte, de la patología más aguda, si le tengo que poner nombre y apellido a las cosas, el láser es una muy buena opción, sirve para el dolor agudo bastante bien. Quizás el láser de alta potencia, el láser de baja potencia te diría que está bien, ya hay evidencia del low láser en los procesos agudos, hay evidencia, es vieja la evidencia, digamos, pero hay. Podríamos usar, hasta diría, el TENS en el dolor agudo, funciona bárbaro, tiene mucha evidencia. Y bueno, después la criocompresión, los sistemas de criocompresión que pueden regular la temperatura y sobre todo usar la compresión como parte principal de su terapéutica, también funcionan muy bien en esa parte. Y después con lo que es más crónico, digamos, lo que necesitas un poco más de estímulo, más regenerativo entre comillas, pero más provocador del tejido, y ahí sí te diría que, bueno, la electroestimulación es muy buena para mejorar la fuerza, eso está muy bien demostrado. Cualquier tipo de corriente, hay mejores y peores, pero cualquier tipo de corriente. Las terapias mecánicas de alta intensidad, como la sonda de choque, los campos magnéticos de alta intensidad, que hoy por hoy pueden generar contracciones musculares muy parecidas a la electroestimulación, y además procesos, digamos, también a nivel del nervio sensitivo. Quizás la fisioterapia más invasiva, digamos, utilizando una aguja, con algún tipo de corriente para generar un proceso más, también un proceso provocativo, estimulante a nivel local y selectivo. Entonces, bueno, yo diferenciaría un poquito más eso. Si vos me decís, Javier, estás tenés un consultorio privado y atendés pacientes deportistas, no de elite, digamos, pacientes deportistas que necesitan tu atención, yo elegiría un muy buen equipo de electroestimulación que te permita hacer tanto electroanalgesia como electroestimulación. A mí principalmente me gusta mucho la terapia térmica de alta intensidad, como la tecarterapia, aunque la evidencia científica es bastante reducida aún. A mí la tecarterapia me gusta, ¿sí? La diatermia profunda. Dentro de las diatermias profundas, la más moderna es la transferencia eléctrica capacitiva-resistiva, lo que conocemos como tecarterapia. ¿Y qué observación clínica ves vos en ese me gusta, digamos? ¿Por qué decís me gusta? ¿Qué observación clínica o qué respuesta clínica de los pacientes ves en eso? Bien, porque, por ejemplo, a nivel articular, una sesión, luego de la sesión de tecarterapia, la movilidad es mayor. Se gana ROM, digamos. Sí. Se gana ROM. El paciente tiene menos sensación de rigidez. También es cierto que eso lo podría lograr quizás con un ejercicio isométrico progresivo. Entonces, veamos. Pero bueno, si combinás la aplicación de tecarterapia antes o después o en el mismo momento que algún tipo de ejercicio isométrico de angulación progresiva, estás haciendo dos cosas para el mismo beneficio en un corto plazo y el paciente se va a sentir mejor. Entonces, bueno, la tecarterapia a nivel muscular también, a nivel de lo que es la percepción de esa sensación de rigidez muscular, la tecarterapia es muy buena. Es un activador térmico, por lo cual va a servir en todo lo que tenga que ver con la mejora de la viscosidad del tejido. Los estudios científicos están empezando a aparecer, pero bueno, es bastante limitado. Si lo pongo en mi esquema un poco más asociado al entrenamiento, a ver, puede ser un gran warm-up, un gran entrenador en calor, que en definitiva puede ser, sí.
El objetivo del Ni warm-up hablar, es eso, digamos, preparar el tejido para lo que se viene. Entonces, ni hablar. La electroestimulación también, ¿sí? La sí, electroestimulación de baja frecuencia podría ser también una muy buena entrada en calor. Sí, y después si vamos al rendimiento específico, la electroestimulación utilizada en rangos altos de excitabilidad muscular está demostrado que claramente mejora la potenciación, ¿eh? O sea, esas sí, fibras que no podés estimular, las vas a estimular. Si haces sí. una buena combinación, es un muy buen trabajo. Sí, es En un muy cuadros, buen trabajo. en cuadros inhibitorios como la inhibición muscular de origen artrogénico, postquirúrgica, eh, yo creo que esta redundancia de elementos, como decís vos, ¿no? Sumar un agente físico a una activación voluntaria o a un ejercicio en el mismo momento, esta redundancia positiva realmente potencia los efectos que vos estás buscando cuando van en la misma dirección. Sí. Mira, La por ejemplo, clave, te hago el ejemplo del TENS antes de terminar. El sí, TENS está demostrado que es muy bueno para el dolor muscular agudo, siempre y cuando al paciente le duela el movimiento. O sea, no sirve para el dolor muscular agudo en reposo. O sea, si al paciente le duele de noche acostado, no le va a servir el TENS. El TENS te sirve para el paciente con dolor muscular, con dolor musculoesquelético, cuando realiza una acción. Y está demostrado que si vos le pones el TENS al paciente y le pedís la acción mecánica, le reduce el dolor y puede hacer mejor la acción mecánica. O sea que en realidad el verdadero uso del TENS es durante la aplicación de un ejercicio. No sirve el TENS acostado en la camilla, porque ahí no sirve para eso, ahí no va a reducir el dolor, porque no reduce el dolor en pacientes en reposo. Reduce el dolor en pacientes en movimiento, en la acción mecánica. Entonces, la idea es ponerle el TENS cuando necesitas hacer un ejercicio y le duela. ahí también creo que hay, yo voy marcando algunos cambios de paradigma. Yo creo que ahí hay otro cambio de paradigma, ¿no? Esta asociación del agente físico a la terapia pasiva, que no es verdad, que en realidad el agente físico puede ser un gran aliado de la terapia activa. De hecho, el paradigma actual debería promover justamente esto, ¿no? Digamos, todo esto que nosotros estamos sumando, todos estos elementos, terapia activa, ejercicio, terapia manual, agentes físicos, estamos sumando en el beneficio del paciente y no como silos estancos que no se comunican entre sí, ¿no? Una cosa es la terapia, bueno, hago agente físico en un espacio incluso del consultorio y después hago ejercicio en otro espacio, ¿no? Entonces, Sí. eso creo que también es un gran cambio de paradigma, de empezar a ver a todas como herramientas útiles que no necesariamente estén aisladas, ¿no? Unas de otras. Sí, es que no debería ser eso. El problema un poco es esa diferencia. Es más, hoy tenés hasta fisioterapeutas que son especialistas en el consultorio, otros que son especialistas en el gimnasio, otros que son especialistas en el campo. Y bueno, está bien, pero habría que tener una cabeza que le diga, escuchame, vos júntense los dos y hagan las cosas La en clave, conjunto. sí, eso es un problema que está pasando en el rendimiento en general, en el alto rendimiento en general, que es la gran cantidad de especialistas que forman silos o forman espacios que no tienen comunicación con los otros espacios. Entonces, claro, si a eso encima también le sumamos que dentro del cuerpo médico, del histórico cuerpo médico, fisioterapeuta, ahora vamos a tener el especialista en fuerza, el especialista en campo, el readaptador o el reentrenador, que está perfecto que haya profesionales que se orienten y se profundicen el conocimiento sobre un aspecto, pero la clave está en la comunicación, porque en definitiva el paciente es el mismo que va pasando por un proceso que es un continuo, que no lo podemos separar y que en todo caso está bien, no querés ser un generalista, bueno, ok, pero tenemos que saber qué es lo que está haciendo mi colega para poder yo acoplarme y que todo eso sea en beneficio del paciente deportista y no... Sí, imagínate una sesión de entrenamiento o de readaptación y que el fisio, antes de que el fisio de consultorio, antes de mandárselo al readaptador, le hizo una sesión de media hora de electroestimulación. Claro. Ese músculo está muerto.
Y encima el otro lo mandó a correr después y che, se desgarró. ¿Y por qué se desgarró? Y bueno, le preguntaste al fisio qué hizo. O sea, si le hizo... No, bueno, le hizo media hora de electroestimulación. Avisale si le haces media hora de electroestimulación que la fatiga va a estar muerto. Y que no lo mandes a correr o a hacer fuerza después porque no va a ser el mejor. Sí, o podemos organizar la sesión diferente y dejamos a lo mejor la terapia manual para después del trabajo físico, eso es otro ejemplo, ¿no? Sí. Che, Javi, y antes de entrar en otro tema relacionado a los agentes físicos, te voy a meter también en un mundo, obviamente relacionado a los agentes físicos, pero que es un mundo que también está creciendo dentro de la profesión, que es un poco el conocimiento de los factores contextuales dentro del dolor crónico, del dolor persistente, y el impacto placebo, que ya ahora no es más mala palabra, pero sino el impacto contextual que tiene para el paciente que cuando va al profesional le aplique un agente físico. ¿En qué medida vos eso lo usás a favor, digamos? O si realmente te genera un impacto, ¿crees que es algo positivo a utilizar? Sí, yo creo que es positivo. Mirá, esto lo hablamos muchas veces entre los colegas y mismo con los colegas que trabajan acá dentro del centro. Probablemente una tendinopatía mejore. Si haces las cosas bien, quizás con un buen monitoreo, una buena educación, un buen monitoreo de la carga y una carga progresiva, probablemente un paciente con tendinopatía mejore. Probablemente no tenga evolución sintomatológica más rápida, o sea, lleve su tiempo, sus 2-3 meses de tratamiento. Y la verdad es que en la práctica pura, no sé si un paciente te dura 3 meses viniendo al consultorio porque le duele el tendón de Aquiles. No viene más, o sea, al mes que está igual, olvídate, no perdiste. Entonces ahí el paciente te pregunta, che, pero o el médico le pregunta al amigo, le pregunta al médico, le pregunta al otro kinesiólogo y le pregunta a todo, y le dice, che, escúchame, esto no mejora más rápido. Bueno, sí, mirá, la verdad que hay técnicas que mejoran más rápido. Sí, mirá, tenés terapia biológica, está el PRP, la célula madre, la sonda de choque, la electrólisis. ¿Por qué no pruebas? Entonces viene al paciente y te dice, mirá, yo hace un mes que estoy con dolor en el tendón, estoy haciendo ejercicio todos los días y no mejoro. O estoy igual, veo un poco de mejoría. Me van a servir la sonda de choque. A mí me dijeron, mi amigo me dice que a él le hicieron muy bien. ¿Y qué hace? ¿No se la haces? La evidencia te avala encima. O sea, vas a encontrar parte de la evidencia que te avala. Parte de la evidencia que te dice no, pero parte de la evidencia que te avala. Te vas a hacer esa, lo aplicas. Tenés un efecto mecánico verdadero. Tenés un efecto, digamos. Hay estudios que te demuestran que eso que estás haciendo probablemente mejore al tendón. ¿Sí? Probablemente te dé algún beneficio. Ahora, clínicamente nosotros encontramos que los pacientes mejoran rápidamente y eso es un montón. El trabajo que presentó hace poco Diego Rufino, hablando de justamente de esto, con ese análisis secundario sobre las tendinopatías rotulianas, que se le preguntó a los pacientes qué era lo que mejor lo que mejor hacía que continúen en tratamiento, y una de las respuestas mejoraba la adherencia. La adherencia, y uno de los pacientes, la respuesta de los pacientes ante la mejor adherencia fue tener resultados analgésicos a corto plazo. Los pacientes necesitaban que le duela menos después de la sesión. Entonces después eso lo tenés que lograr de alguna forma. Y si el agente físico te da eso, usalo. No. Yo creo que hay que usarlo. No. Todo lo contrario, si lo tenés hay que usarlo. El tema es, digamos, no excederse como todo y decir, bueno, porque me compré un equipo de onda de choque, ahora el paciente con dolor de cabeza se hace onda de choque, con la artrosis del dedo gordo se hace onda de choque y bueno, entonces eso pasará. Pero sí, yo creo que si el paciente va a buscar el factor contextual, yo creo que hay que hacerlo. Ahí está la avenida del medio, ¿no? Ahí está la zona gris ética, que creo que por ahí justifica, o un principio moral que puede justificar estas elecciones, ¿no? Uno es el de primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Entonces, si vos tenés la seguridad que el equipo que vas a aplicar es seguro y que no va a aumentar el daño que el paciente tiene, que digamos en el peor de los casos no te hace nada, pero no te incremento el daño, ese por un lado, y por el otro, lo que vos mencionaste, esto de aplicarlo para todo de manera salvaje, ¿no? Esos son los dos límites que yo veo para poder elegir. Ahora, en este límite del primum non, también sabiendo que es un tema controversial y que vos tenés conocimiento puntual y mucha experiencia en esto, ¿cuál es el límite en las invasivas?
con el primo non nocere, digamos, que primero que nada no hacer daño. O sea, ¿a dónde está está en la seguridad de la aplicación del método, en la formación? ¿Son seguras? ¿Las consideras una práctica que requiere una formación? No, que debería ser parte del arsenal terapéutico natural. ¿Cómo lo ves? A ver, es una pregunta difícil de responder. No son gratuitas. ¿Sí? O sea, no son gratuitas. Introducir una aguja ya tiene su riesgo. Introducirla en un lugar inadecuado es un doble riesgo. Introducirla en un lugar inadecuado y utilizar una dosis inadecuada es un triple riesgo. Utilizarla sin conocimiento es un cuádruple riesgo. Hacer un curso de formación de un fin de semana no te brinda seguridad. Todo eso hace que sea un poco riesgoso. Es cierto que clínicamente hay pacientes que han mejorado, muchos pacientes que mejoran clínicamente. También es cierto que he visto ulceraciones, quemaduras y un montón de cosas que con otros agentes físicos no se ven. Todavía la biología pura de la fisioterapia invasiva es una terapia nueva, por lo cual está iniciando su investigación biológica, por lo cual hoy por hoy, si bien ha mejorado un montón, los efectos biológicos puros de diferentes tipos de corrientes en los diferentes tejidos está empezando a observarse. Entonces, si en mi algoritmo de elección de un agente físico, que primero debería ser los objetivos terapéuticos que busco, segundo, las contraindicaciones que tiene el método, y tercero, recién, la evidencia a favor, yo creo que la fisioterapia invasiva todavía se queda bastante arriba de esa pirámide, ¿sí? Todavía no conocemos muy bien los objetivos, aunque los presumimos. Todavía no tenemos los objetivos muy biológica y clínicamente determinados. Las contraindicaciones todavía no están muy especificadas. Tienen más contraindicaciones que un agente no invasivo. Y por último, las indicaciones o la evidencia a favor todavía es limitada. Por lo cual, yo creo que en Argentina, por lo menos que donde vivimos nosotros y nos movemos, la aplicación de agentes físicos invasivos está un poquito sobredimensionada en relación a ese algoritmo de elección de un agente físico. Eso está bien, está perfecto. Ahora te voy a hacer un subrayado en algo importante que me pareció. Repetí ese algoritmo de elección de agentes físicos. Sacándote de la invasiva, digamos. ¿Cuál es este algoritmo que vos dijiste? Bueno, yo elijo el agente físico en función de este filtro que aplico. La primera es el objetivo del tratamiento. O sea, ¿qué vas a buscar con esa aplicación de agente físico? ¿Sí? Y eso está en relación a la necesidad del paciente. Si el paciente tiene un déficit de fuerza, la primera pregunta que tendrías que hacer es ¿qué agente físico me podría hacer mejorar la fuerza del paciente? Ese sería el objetivo y el criterio. En ese caso podría decir la electroestimulación. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la contraindicación de usar electroestimulación en un paciente? Bueno, que tenga un marcapaso, que tenga una prótesis, no sé, habría que buscar las contraindicaciones específicas. Una vez que el paciente no tiene ninguna de esas contraindicaciones, te vas a buscar la evidencia a favor. Pero ¿vale la pena usar o qué corriente eléctrica, con qué dosificación, en qué aplicador, dónde van los electrodos, cuál es la frecuencia, la intensidad, la cronaxia, todo lo a favor para mejorar la fuerza? ¿De quién? La fuerza del cuádriceps, la fuerza isométrica, la fuerza excéntrica. O sea, habría que buscar la evidencia a favor. Y una vez que tenés esa evidencia a favor, la última parte es el acceso a la tecnología, el acceso al equipamiento. ¿Sale caro o no sale caro? ¿Lo tengo yo? ¿Se lo tengo que mandar a otro paciente? ¿Se lo tengo que mandar a otro kinesiólogo? ¿Vale la pena tener algo de $50.000 para hacer lo mismo que hace algo de $1.000? Entonces ahí la última parte es la tecnología pura. Entonces, la verdad que el algoritmo, que es un algoritmo descrito en los libros de fisioterapia, sobre todo en el libro de Cameron, es este algoritmo que estoy explicando, lo tiene exactamente igual. O sea, se lo estoy copiando a ella. Que de vuelta, objetivo, contraindicaciones y precauciones, indicaciones a favor, implementación metodológica o implementación técnica. Ese sería el algoritmo. Perfecto, Javi.
Javi, y yo para ir cerrando este podcast, te quería hacer una pregunta para adelante, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde ves vos o cómo estás viendo la evolución de la fisioterapia? ¿Dónde crees que, o cuál es la dirección que tiene hoy el futuro de la fisioterapia, de los agentes físicos puntualmente, de la tecnología en nuestro campo? Yo creo que la tecnología en nuestro campo está como en dos grandes grupos, ¿sí? Uno en busca de las terapias regenerativas, ¿sí? De esto de mejorar el tejido específicamente. Es una visión un poco estructuralista y una visión de que la estructura maneja la función, digamos, ¿sí? Una visión un poquito más que si yo mejoro el tejido, doy por hecho que mejora la función del paciente. Entonces, pero también doy por hecho que no puedo mejorar la función si no mejoro el tejido. Entonces, ahí está un poco. Entonces, tenés como la primera parte de esta búsqueda tecnológica, que es lo estructuralista. Mejorar la regeneración o las terapias regenerativas estructurales específicamente. Y en eso hay mucho. Y van a ser cada vez más invasivas, porque si yo quiero llegar al tejido en situ, no me va a quedar otra que invasivarme, digamos, que ser invasivo, ¿sí? Ahora se hace el láser invasivo y hay que hacer un agujero para eso, ¿no? Entonces, después están los límites de las competencias, que eso sería otro. Ok, es otro debate, sí. Es otro. Entonces, yo creo que una parte va a ser eso, lo estructural. Y la segunda parte, lo clínico. O sea, que eso estructural te demuestre que tiene una respuesta biológica clínica, ¿sí? Que sirva para, digamos. Si vos le vas a hacer un agujero a un tipo, le vas a meter una aguja, la cosa es que te sirva para algo. Entonces, la segunda parte de la tecnología es la mejora en la calidad de vida del paciente, más allá de la mejora estructural. Pero yo creo que en agentes físicos específicamente, todo base o se basa en la mejora estructural, porque es lo que busca un poco, ¿sí? Es lo que busca, la mejora estructural para mejorar la función. Después sabemos que un tejido dañado puede funcionar correctamente y quizás no sea el agente físico lo mejor para eso. Quizás con la carga específica sea suficiente, con la terapia manual sea suficiente. Entonces yo creo que la alta tecnología va en busca de esos dos caminos. Lo regenerativo intratisular y por ende la mejora de la calidad de vida en general. La mejora de la calidad en general y hoy, si al paciente le sacás el dolor persistente, no importa cómo se lo sacás. Y la última que te hice ayer, que no me la contestaste, sí me la contestaste a media cuando estábamos charlando, es si yo te doy un presupuesto X, no vamos a decir el monto, pero digamos suficiente, para que te armes tu centro, ¿qué tipo de tecnologías elegirías? Bien, la respuesta va a estar de vuelta condicionada al tipo de paciente que veas. Bien, te voy a poner un centro no sesgado solo a, por ejemplo, tendinopatía o paciente con dolor crónico, sino un multimodal. Un centro... O te la cambio. Para los colegas más jóvenes, una recomendación para los colegas más jóvenes. Antes, cuando te recibía, tu papá te daba, tu vieja o tu abuela que quería colaborar con la profesión, te regalaba el ultrasonido y la magneto, ¿no? Como primeros, sí. o aportaba para que te pudieras comprar el ultrasonido y la magneto. Hoy, sí. A un fisio recién recibido, ¿cuál es tu recomendación? Bien, bueno, es bueno. Es bueno. Un equipo de corriente eléctrica, un buen equipo de corrientes. Un buen equipo de corrientes no significa que tenga muchas corrientes, sino que sea eficaz en la emisión de la corriente, porque te va a permitir trabajar sobre el dolor con electroanalgesia y te va a permitir trabajar sobre la estimulación muscular, que es un montón. Que si la sabes usar bien, combinada con la terapia manual y con los ejercicios, funcionaba. O sea que un buen electroestimulador tendría. Después, más para lo agudo, con la heladera te alcanza, con el freezer te alcanza, y yo le sumaría quizás algo de presocompresión, ¿sí?
un equipo de compresión externa, unas botas, digamos, algo sencillo, está muy bien porque en el agudo te va a servir un montón. Y después yendo a un paciente que un poquito más crónico, digamos, más persistente, la diatermia actual, o sea, la tecarterapia sería también lo indicado. Entonces, ahí dentro de eso tenés, con las corrientes puedes hacer de todo, con la termoterapia puedes también trabajar tanto movilidad, fuerza, rigidez, si le bajás la frecuencia, si le bajás un poco la intensidad, puedes trabajar también como una corriente movilizante. Y después quizás elegiría un buen equipo de presoterapia, algo de compresión, sobre todo para la parte más aguda o post-terapéutica. Eso con un bolsillo reducido. Perfecto. Y con un bolsillo suelto, la alta tecnología. No, te cambio la pregunta. Hoy, ¿qué te desvela? Voy a decir, me quiero dar el gusto o qué tecnología actual te está llamando la atención a vos, Javi, con 30 años de experiencia, con haber visto de todo. Mira, las zonas de choque focales están dando una vuelta importante. Son diferentes a las radiales, ¿no? Son diferentes a las radiales, sí, son diferentes. Digamos, podríamos decir que onda de choque focal, onda de choque radiales como dos terapéuticas. Podríamos juntarlas en algún momento, pero en realidad medio que son dos diferentes. Es un bueno. Yo creo que los láseres de alta potencia van a cambiar, o sea, la fotobiomodulación de alta tecnología está siendo algo importante. Tiene penetración, tiene efectos clínicos, los cromógrafos, digamos, la estimulación biológica de la luz potente no es lo mismo, o sea que es un muy buen camino. Eso, y sí, como tecnología te diría esas dos. Los campos magnéticos de alta intensidad a mí me gustan mucho, yo los uso. Me parecen un poco todavía excesivos su valor para la práctica clínica, pero también es digamos, un equipamiento de alta tecnología, ¿sí? Pero bueno, principalmente eso. Yo iría por eso más moderno. Bueno, Javi, la verdad que no quiero cerrar este capítulo, este episodio de nuestro Physical Podcast, porque podríamos estar hablando ahora. De hecho, hemos estado y hacemos este ejercicio como amigos de hablar horas de todo, de la vida también, pero de fisioterapia mucho. Pero bueno, nada, no quiero que se extienda demasiado. Te doy las gracias por prenderte en este canal de divulgación, por ser parte del staff docente de Equipo Physical y de aumentar el nivel académico de nuestro ecosistema. Así que nada, gracias por estar acá en este episodio. Bueno, gracias a vos, Mati, por haberme invitado. Sabés que sos un gran amigo, además de un gran fisioterapeuta, que no sé, pero bueno, por lo menos un gran amigo seguro. Así que bueno, para mí es un honor ser parte de Equipo Physical. Lo vine a hacer, así que me pone muy contento también lo que han logrado y el formato que han creado, el sistema propio que han generado y han movilizado, así que nada, muy contento por sus logros y bueno, a disposición siempre para lo que necesiten, así que bueno, contarán conmigo. Gracias, Javi, gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio.